Bueno, buenas tardes a todos y a todas las personas que asisten a esta masterclass. Hoy quiero compartir un tema que he adquirido y cada vez más, pues sí, mucha notoriedad en términos de que es una herramienta muy útil para la gestión del impacto ambiental de las organizaciones, no solo de las organizaciones, pero de lo que vamos a hablar hoy es de su validez como herramienta de gestión ambiental de la empresa. Y el título así lo indica, ¿no? Cálculo de la huella de carbono de la organización, porque no solo es aplicable con este abordaje, digamos, del problema. También puede ser huella del carbono del producto, del evento. Hay diferentes acepciones, digamos, de la metodología, pero nos vamos a fijar en esta, en la de la empresa, en la de la organización. Y al hilo del cálculo de la huella de carbono de la organización, también la formulación de un plan de mejora, todo ello visto como una aportación al desarrollo sostenible. Entonces, conviene empezar por unos conceptos básicos, porque la huella de carbono, como se va a ver más adelante, tiene sentido o tiene su potencialidad como, como herramienta de gestión de cara a la lucha contra el cambio climático. Entonces vamos a dar unas pinceladas sobre la problemática del cambio climático y luego entraremos, digamos ya en detalle, a fondo, en la herramienta como tal, que es la huella de carbono propiamente dicha. Entonces, en, en el marco de estas pinceladas que acabo de comentar sobre cambio climático, vamos a hacer una diferenciación de conceptos que están muy relacionados y que por ende se tienden a confundir, pero que no necesariamente son sinónimos. Y esto tiene que ver con, con conceptos, nociones como tiempo, clima, variabilidad climática, cambio climático y cambio global. Entonces, el tiempo como tal es la determinación del comportamiento actual de la atmósfera y la evolución de sus procesos en las siguientes horas y días, como máximo 2 semanas. O sea, esto es lo que nos da el telediario, ¿sí? De lo que está pasando eh, en un determinado lugar y en este momento y como mucho a 2 semanas vista. Cuanto más alejado sea, eh, cuanta más alejada sea la fecha, pues menos preciso será el pronóstico, ¿no? Más falible será. De ahí pasamos a clima. O sea, ya dijimos que tiempo son las condiciones de la atmósfera aquí y ahora, digamos. Clima, entonces ya es el conjunto de esas condiciones, mmm, pero eh, en un periodo de observación más prolongado, que se entiende que como mínimo debe ser de 30 años. A partir de las observaciones del tiempo en 30 años, esas condiciones promedio son las que van a determinar el clima. La variabilidad climática, yendo un paso más allá, viene a ser la variación del estado del tiempo en relación con los valores climáticos esperados de acuerdo a la caracterización del clima durante ese periodo de mínimo 30 años. O sea, yo tengo unas observaciones diarias que si las promedio a lo largo de 30 años me determinan el clima y con respecto a ese clima yo me espero unos valores a futuro. Cuando se presentan unas variaciones con respecto a esos valores esperados y esas variaciones se presentan durante unos periodos de tiempo cortos, entonces hablamos de variabilidad climática. Un ejemplo claro de esto sería, por ejemplo, el fenómeno del niño o de la niña en el Pacífico, ¿no? Que son fenómenos que se presentan eh, con cierta recurrencia. Se hablaba habitualmente de unos 5 o 7 años. Parece que ahora se tiende a cortar esa recurrencia, esa frecuencia. Y esa anomalía, digamos, se presenta durante un periodo determinado, normalmente menos de un año, y luego vuelve a las condiciones habituales. Y ya el cambio climático como tal, que es lo que más nos interesa, ahora es la variación estadísticamente significativa del clima respecto a los valores climáticos esperados. Hasta ahí
digamos que tiene una definición muy similar a la de variabilidad climática, pero se presenta durante un periodo de tiempo prolongado, que ahí ya estaríamos hablando de como mínimo una década, o sea, 10 años o más. Y por último, el cambio climático es el conjunto de cambios ambientales, o sea, no solo climáticos, que se derivan de las actividades humanas sobre el planeta, alterando los procesos que determinan el funcionamiento del ecosistema. Entonces, en cambio global, además de cambio climático, hablaríamos de cambio en los usos del suelo, hablaríamos incluso de las mismas migraciones, o sea, unos cambios a gran escala ocasionados o derivados de la acción del hombre. Y dentro de ellos, uno de gran importancia viene a ser el cambio climático. Ya si nos centramos en cambio climático, pues podemos hablar de unas causas naturales y unas causas antropogénicas o antrópicas. Entre las causas humanas, pues tenemos los movimientos de los continentes, la actividad volcánica, las corrientes oceánicas, la actividad solar. Por lo tanto, se puede hablar de que cambios climáticos han existido siempre. Uno de los que tenemos noticias y evidencias son, por ejemplo, las glaciaciones de hace varios miles de años. Eso fue un cambio climático por causas naturales. Y con frecuencia esta familia, digamos, de causas naturales del cambio climático actual son las que se esgrimen desde los sectores negacionistas, ¿no? De la política y de la ciencia. Pero nosotros vamos a dar por entendido que el cambio climático actual eh, está relacionado con causas humanas. Y dentro de ese marco, entonces, vamos a explicarlo con el reforzamiento del efecto invernadero. Efecto invernadero natural existe, ¿sí? Siempre ha existido. Y de lo que se trata es de que existe en la troposfera una, en la estratosfera, perdón, en la capa superior de la atmósfera, una concentración de gases, que son lo que se conoce como gases de efecto invernadero, siendo el principal de ellos el dióxido de carbono, el famoso CO2, pero no el único. También existen unos óxidos de nitrógeno, existe el amoníaco, sustancias hidrofloradas, o sea, existen otros componentes que lo que hacen es mm, cumplir una función de tapadera, digamos que al entrar la radiación solar a la Tierra eh, y ser reflejada desde la superficie de la Tierra, pues atrapar parte de esa radiación y dejar que el resto de la radiación retorne a la atmósfera. Con lo cual se mantiene de esa manera una temperatura media del planeta en torno a unos 15 grados centígrados. Esto sucede así en condiciones naturales, pero según la evidencia científica, a partir de la era industrial, esa concentración de gases de efecto invernadero ha ido aumentando con el tiempo a raíz de la actividad humana. Ya vamos a ver qué tipo de actividades son las que causan ese aumento de los gases, de la concentración de gases de efecto invernadero en la estratosfera. Y lo que pasa es que se va a alterar ese balance energético, digamos, vinculado a la radiación solar. Entonces, llega la misma radiación solar, pero ahora, al existir una mayor concentración de gases de efecto invernadero, una menor proporción de esa radiación es devuelta a la atmósfera y una mayor proporción de esa radiación se queda atrapada en la superficie terrestre, con lo cual la temperatura paulatinamente se ha ido incrementando. Entonces, esto es lo que se entiende como reforzamiento del efecto invernadero, de un efecto invernadero que es natural, pero que ha sido alterado a causa de la actividad humana. Veamos entonces cuáles son esos gases de efecto invernadero y algunas características de ellos, en particular una que vamos luego a retomar en el tema de la huella de carbono, y también a ver algunas de las fuentes
vinculadas de las fuentes generadoras de cada una de estas categorías de gases de efecto invernadero. Entonces tenemos la principal y de la que más se habla, que es la de dióxido de carbono, el famoso CO2, que está vinculada principalmente a los combustibles fósiles, la producción de cemento y los cambios en el uso del suelo. ¿Sí? Cuando se produce una deforestación, el carbono, el carbono atrapado pues es devuelto a la atmósfera cuando si esa deforestación se acompaña, por ejemplo, de incendios forestales. Entonces esto regresa a la atmósfera y ese dióxido de carbono que estaba secuestrado, digamos, en la biomasa, pues pasa a estar presente en la atmósfera, reforzando el efecto invernadero que comentaba hace un momento. El metano está muy vinculado con los combustibles fósiles también, con los arrozales por la fermentación, los vertederos y el ganado, lo que tiene que ver con el sistema digestivo de la ganadería. Y vemos también el óxido nitroso, que tiene que ver con los fertilizantes, los hidrofluorocarbonos, que tienen que ver con los refrigerantes, los perfluorados, tienen que ver con la producción de aluminio. O sea, estos son sustancias ya minoritarias. El hexafluoruro de azufre, todas estas sustancias producen gases de efecto invernadero, son minoritarias en su generación, digamos, en comparación con el dióxido de carbono, pero existe una variable importantísima que describe el comportamiento de estas sustancias, que es lo que se conoce como el potencial de calentamiento global, el PSG, y que siempre se referencia al dióxido de carbono para tener, digamos, una unidad de medida homologada, digamos, estandarizada. Entonces, vemos lo que tiene que ver, lo que nos viene a decir ese potencial de calentamiento es cuán, cuán potente, digamos, es esa sustancia en términos del reforzamiento del efecto invernadero comparada con el dióxido de carbono. Entonces vemos, por ejemplo, que el carbón, que el metano tiene un potencial de calentamiento global de 21. O sea que una molécula de dióxido de carbono produce un efecto invernadero comparable a 21 moléculas de dióxido de carbono. En el caso del óxido nitroso ya hablaríamos de 310. Y si nos vamos a las otras que decíamos que podían ser minoritarias, digamos, en comparación con el dióxido de carbono, pues vemos, sin embargo, que su potencial de calentamiento es altísimo. O sea, una molécula de hidrofluorocarbonos, por ejemplo, tiene un potencial comparable a 11.700 veces la misma molécula de dióxido de carbono. Esto es importante porque entonces esto nos lleva al concepto de carbono, de dióxido de carbono equivalente, que es de lo que se habla precisamente en la huella de carbono. Entonces, hablando del cambio climático, tenemos unas evidencias y unas consecuencias que son evidentes, pues hay quienes aún las niegan, ¿no? Y perdón por la redundancia de evidencia evidente, pero bueno, que son muy, muy notorias, que son cada vez menos discutibles y que tienen que ver con el aumento de la temperatura media del planeta, digamos que es la consecuencia inmediata, pero eso a su vez, dentro de un sistema en equilibrio inestable como es pues los ecosistemas, pues tiene una cantidad de efectos, ¿no? Entonces también se refleja en la pérdida del hielo y la subida del nivel del mar, la disminución del nivel de agua en los ríos y lagos, el aumento de acontecimientos atmosféricos extremos. De esto pues oímos cada vez que son más intensos y más frecuentes las tormentas con mayor poder destructor, digamos. En cuanto al aumento del nivel del mar, nos dicen también que están en riesgo pues amplias zonas habitadas, digamos en las regiones bajas, en las regiones costeras, por ejemplo, en las regiones deltaicas de los ríos, de los grandes ríos, la extinción de especies, los cambios fenológicos, vemos cómo especies de latitudes que siempre han sido latitudes inferiores están subiendo, digamos, hacia las latitudes
más templadas y en altitud también sucede algo similar. Es lo que tiene que ver con el éxodo de ecosistemas, ¿no? La desertificación están aumentando las áreas, digamos, áridas en el mundo. Hay una combinación muy perniciosa entre el aumento de la demanda y la disminución de la oferta de agua potable en todo el mundo para las diferentes, a partir de las diferentes fuentes, ya sea agua superficial o agua subterránea. Relacionado con el cambio de los ecosistemas, pues también hay un aumento en plagas y enfermedades en los cultivos. Esto tiene también implicaciones en la salud pública, en la salud de las personas. Hablamos, por ejemplo, de la expansión de virus como el chikungunya, por ejemplo, el dengue o el Zika. La malaria, por ejemplo, también tiene mucho que ver con esto. Mm, Escasez de alimentos, obviamente, si hay desertificación, si se alteran los ciclos biológicos, los ciclos climáticos, pues también se alteran las cosechas. Y finalmente, o no finalmente, sino una derivada más sería grandes procesos migratorios, al punto de que en derechos humanos ahora se ha acuñado el término de migrante climático, ¿no? O refugiado climático. Entonces vemos cómo muchos de estos factores, muchas de estas secuelas, de estas consecuencias, interactúan entre sí, se retroalimentan unas a otras. Por ejemplo, pues el aumento de eventos extremos tiene implicaciones en la pérdida de cosechas, eso tiene implicaciones sobre la seguridad alimentaria de las comunidades y de los países, y se retroalimentan entre sí, interactúan y se retroalimentan entre sí, y a su vez tienen implicaciones en el desarrollo. Precisamente los países menos desarrollados son los que eh, están sufriendo en mayor medida pues, las consecuencias del cambio climático. Vamos a hablar ahora entonces para situarnos un poco e ir aterrizando, digamos, el, el espíritu o la razón de ser de la huella de carbono. Vamos desde los tratados internacionales, como sería la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, mm, para saber de qué estamos hablando. Porque en últimas, desde aquí es donde se deriva todo, desde aquí se desprende todo. Entonces debemos decir que este convenio marco o esta convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático es un documento marco, como su nombre lo dice, susceptible de enmienda, de desarrollo, de cambios, de ajustes. Y un ejemplo que todos recordaremos es el protocolo de Kioto, ¿sí? Que se promulgó en 1997 y vino a ser la primera adición que se hizo a este documento marco. Sí, este protocolo de Kioto fue el que marcó la estrategia mundial de lucha contra el cambio climático eh, en una primera etapa, y de hecho luego fue prolongado, ¿no? Cuando supuestamente caducaba en 2012, pero hasta 2012 no hubo ningún acuerdo, entonces se ha ido prolongando, se prolongó hasta 2015, que fue cuando sí hubo un acuerdo en París, del que vamos a hablar enseguida, y se dio un marco para que entrara en vigencia, en vigor a partir de 2020, que sería este año. El objetivo es impedir la interferencia peligrosa, nociva del ser humano sobre el sistema climático. Se inspiró en el Protocolo de Montreal de 1987, que fue un protocolo también en el marco de Naciones Unidas, que buscaba combatir el adelgazamiento de la capa de ozono, y fue una historia de éxito. Siempre nos centramos mucho en lo que no va bien, en los fracasos, pero también deberíamos mencionar lo que sí funciona, y hay que decir que el protocolo de Montreal ha sido exitoso. La capa de ozono se ha recuperado más rápido y mejor de lo que se esperaba, y en ese modelo se inspiró la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esta convención marco se adoptó en el 92 y entró en vigor en 1994, porque para estos instrumentos, no solo este, sino en general para las convenciones de Naciones Unidas, se requiere que haya un determinado porcentaje de países
y que cumplan ciertos requisitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los acuerdos de lucha contra el cambio climático, de lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero, se espera que sea ratificado al menos por los países que sumen un determinado porcentaje de las emisiones mundiales. Pero recordar que en el caso del Convenio de París, del Acuerdo de París, se esperaba que al menos el 55% de las emisiones correspondieran a los países firmantes del acuerdo. Esta Convención Marco de Naciones Unidas está compuesta por 196 partes, que son los países con asiento en Naciones Unidas, más otras naciones y otra figura supranacional que viene a ser la Unión Europea, más dos observadores que serían Palestina y el Vaticano. Y hay que hablar de las famosas COP, que lo que significa es Conferencia de las Partes, Conference of Parts, que se reúne anualmente y lo que hace es reunir precisamente a esas partes que acabamos de mencionar, a esas 196 partes con sus dos observadores, y que sesionan en el caso de esta convención marco cada año. Por ejemplo, en el caso de un instrumento análogo para biodiversidad, que es el convenio de biodiversidad, sesiona cada 2 años. En el caso de cambio climático se reúne cada año. Habiendo sido la primera conferencia de este tipo, la COP1, la en 1995 en Berlín, y la más reciente fue la COP25 aquí en Madrid, con presidencia chilena. En realidad iba a ser en Santiago, ese era el propósito inicial, pero pues por motivos políticos, digamos, y de orden público, entonces se decidió trasladarla a Madrid porque pues en Chile se consideró que no se cumplían las condiciones necesarias de seguridad para un evento de esta magnitud. Y ahora, muy al hilo de la Convención Marco, y como vemos, a, a tono con las reuniones anuales de la Convención Marco de Naciones Unidas, la COP21 fue la que se celebró en París, o sea, la conferencia de las partes, la sesión 25, la sesión número 21 de las reuniones anuales de la Convención Marco sobre cambio climático, se celebró en París, y de allí surgió el acuerdo que vino a reemplazar el protocolo de Kioto como estrategia mundial de lucha contra el cambio climático. Habíamos dicho que la primera adición al convenio marco sobre cambio climático fue el protocolo de Kioto en el 97, que tenía un horizonte hasta 2012, perdón, pero que llegado el 2012 pues no hubo un acuerdo para renovar esa figura, ¿no? Para reemplazar esa figura, y se extendió y se fue postergando hasta que llegó 2015, y en esta COP21 entonces se reemplazó por lo que vino a llamarse el Acuerdo de París. Planteó como objetivo limitar el aumento de la temperatura promedio mundial a 2 grados respecto a los niveles preindustriales, y en lo posible, en la medida de lo posible, tratar de que no rebase el 1,5 grados. Sí, ese es el objetivo. Eso es lo que se persigue, digamos, con esta estrategia, porque se entiende que a partir de un aumento superior a esta temperatura, pues ya se desencadenarían consecuencias de todo tipo que serían irreversibles y catastróficas. Entonces, a partir de esto se han fijado unos compromisos financieros que son vinculantes, o sea, que obligan legalmente a transferencia de tecnología desde el norte desarrollado. Por norte vamos a hablar de los países desarrollados y sur los países en vías de desarrollo, o lo que sería lo mismo hablar de centro y periferia, siendo centro los países desarrollados y periferia los países en vías de desarrollo. Se habla entonces de una responsabilidad compartida pero diferenciada, reconociendo que no todos los países han contribuido en la misma medida al problema del cambio climático. ¿Sí? Se dice que los países en vías de desarrollo han contribuido muy poco porque su desarrollo industrial es incipiente comparado con los grandes países desarrollados, con las grandes potencias desarrolladas que llevan contaminando mucho tiempo. Entonces se habla de que todos tienen que ver, todos tienen que contribuir a la solución del problema, pero en proporción a la responsabilidad que les cabe, digamos, dentro
dentro de la situación, dentro de la problemática. Se propone entonces hacer un seguimiento a esos compromisos nacionales y con cierta flexibilidad para los países en vías de desarrollo. Los compromisos nacionales de reducción de gases de efecto invernadero se revisan al alza cada 5 años, nunca por defecto, siempre la idea es tender a ser más ambiciosos en la medida de lo posible. Y se busca que para la segunda mitad del siglo XXI, es decir, para 2050, exista al menos un equilibrio entre la emisión y la absorción de gases de efecto invernadero, que lo que se emita sea lo mismo que lo que se absorba por concepto, por ejemplo, de captura de CO2 en sumideros naturales, en coberturas forestales, por decir algo. Entonces, esto es lo que se llama como emisiones netas cero, ¿no? Que lo que se emita sea igual a lo que se absorba. Y este Acuerdo de París también propone la formulación de unas estrategias de desarrollo que sean bajas en gases de efecto invernadero, o sea, que haya un cambio de modelo donde cada vez, digamos, por cada dólar o cada euro de Producto Interior Bruto de un país, pues se esté generando menos emisiones de dióxido de carbono equivalente. O sea, que es lo que se llama como descarbonizar la economía. Entonces, eso está también contenido y de hecho es, digamos, la clave, el punto esencial del Acuerdo de París. Hablemos entonces de dos caras, digamos, de la estrategia de lucha contra el cambio climático. Una, perdón, una es la mitigación y otra es la adaptación. La mitigación lo que busca es reducir las emisiones y al reducir las emisiones también reducir la magnitud del cambio climático. Es decir, la mitigación tiene que ver con las causas y por otro lado la adaptación lo que busca es reducir la vulnerabilidad a ese cambio climático. Sí, por tanto, reducir las pérdidas que el cambio climático pueda generar. Incluso se habla de estrategias de adaptación en el sentido de incluso aprovecharse, digamos, del cambio climático. Si, por ejemplo, se va a subir la temperatura y esto ya es inevitable, pues por lo menos eh, entonces aumentar la productividad agrícola a partir de eso. El turismo también, digamos que podría aprovecharse de esto. Si ahora los veranos son más largos, entonces pues las temporadas turísticas fuertes también van a ser más prolongadas y esto va a generar, digamos, un beneficio económico. No se trata de, de hacer ver como bueno el cambio climático, sino es como un ejercicio de realismo. Si ya es inevitable que el cambio climático se produzca, entonces ya que se va a producir, pues por lo menos que nos deje algo bueno, ¿no? Y digamos que las dos estrategias se complementan. Lo que pasa es que la mitigación va orientada a las causas, entonces hablamos de reducir emisiones o de capturar emisiones, de absorber emisiones. Y la adaptación lo que hace es centrarse en los efectos y tratar de hacerse menos vulnerable a esos efectos. Vemos entonces diferentes acciones que encajan dentro de las estrategias de adaptación y de mitigación y cómo algunas de ellas algunas acciones de estas contribuyen a ambas estrategias, adaptación y mitigación, como sería el caso, por ejemplo, de la infraestructura verde, por decir algo, que reduce emisiones y a su vez protege de los cambios adversos, de los efectos adversos del cambio climático. Y en concreto lo que nos ocupa, que hoy es la huella de carbono, se encajaría más concretamente en la estrategia de mitigación, ¿sí? En lo que tiene que ver con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a través de algunas acciones que se mencionan allí. O sea, cuando hablamos de eficiencia energética, de energía renovable, de transporte sostenible, de mejoras en los procesos industriales, eh, incluso de los sumideros de carbono como una medida
derivada, digamos, del cálculo de la huella de carbono, pues estamos hablando necesariamente de la estrategia de mitigación. Entonces, la huella de carbono apunta, como vamos a ver enseguida, a las estrategias de mitigación desde lo local entendiéndolo desde la organización, porque entonces aquí cabe presentar o poner sobre la mesa el concepto local, que a lo que hace referencia es a actuar en global o pensar en los problemas globales desde las realidades locales. Entonces, por eso se habla del enfoque local. Entonces, si tenemos que el cambio climático es un fenómeno de escala global que nos afecta a todos, pues también tenemos, no es menos verdad, que la manera de atacarlo va a ser en los territorios, ¿no? En los puntos, en los puntos donde esas emisiones se producen. Y dentro de eso, las organizaciones pues tienen mucho que ver. Cuando hablamos, por ejemplo, de industria o de ganadería, como hablamos hace un momento de agricultura, pues ese enfoque local tiene mucho sentido como estrategia de lucha contra el cambio climático. Entonces, si ya nos remitimos a la huella de carbono, tenemos una definición, y es que se entiende como el conjunto de emisiones de gases de efecto invernadero producidas directa o indirectamente. Ahora vamos a ver qué se entiende por directo y por indirecto. Tanto por personas, o sea, se va desde el nivel de las personas, pasando por las organizaciones, los productos, los eventos o las regiones geográficas, en términos de dióxido de carbono equivalente. Aquí entonces nos remitimos a la tabla que vimos al comienzo, donde reconocíamos que había varias sustancias que se reconocen como generadoras del efecto invernadero. Se conocen como gases de efecto invernadero, pero con un comportamiento termodinámico particular cada una de ellas, y por eso todas ellas se remiten a una base, a una unidad de medida estandarizada que es el dióxido de carbono equivalente. Y eso lo hacíamos a través del poder de calentamiento global que explicamos en ese momento. Nosotros nos vamos a centrar en esta charla en la huella de carbono de las organizaciones, de las empresas, de las compañías, porque podría hablarse de cualquiera de estas metodologías, digamos, o de estas aplicaciones, ¿sí? De individuos, de productos, de eventos, de regiones, pero nosotros nos vamos a centrar en la huella de carbono de la empresa. Una aplicación que está muy vinculada de la empresa es la del producto, y dentro del producto, la huella de carbono de la empresa, digamos que viene a ser uno de los componentes, pero tiene más cosas desde el punto de vista del ciclo de vida, del análisis del ciclo de vida. Entonces, digamos que dentro del análisis de ciclo de vida del producto, la huella de carbono de la empresa viene a ser esa fase del análisis de ciclo de vida que tiene que ver con la generación del producto, con la producción del producto, pero tiene un antes y tiene un después, ¿sí? Y ahora todo eso se tiende que confluya en un sistema cerrado. Entonces ahora por eso se habla de la economía circular, se está tratando de reevaluar ese concepto tradicional de la economía lineal que hablaba de la cuna a la tumba. Ahora se apuesta por cerrar el ciclo y se habla entonces de la cuna a la cuna. ¿Sí? Ya no se tiende, se tiende a superar ese concepto lineal y se apuesta más por el concepto circular, la economía circular. Que no es otra cosa que tratar de que los productos no pierdan su valor añadido y que lo conserven por el mayor tiempo posible. Entonces, es un cambio de concepto en el que el residuo ya no es un problema y el residuo se comienza a entender como un recurso en sí mismo, ¿no? Ahora, volviendo a la huella de carbono, la utilidad que tiene es como una herramienta de gestión para conocer las conductas y acciones que están contribuyendo a aumentar las emisiones responsables de reforzar ese efecto de cambio, ese efecto de invernadero que veíamos al comienzo, cómo mejorarlas y realizar un uso más eficiente de los recursos, entendiendo los recursos materiales, los recursos energéticos. Entonces, cuando se habla de huella de carbono, necesariamente
necesariamente hay que acotar. Si hablamos de la huella de carbono de una organización, tenemos que mm, tener claro de qué se va a hacer cargo la organización, o sea, qué entiende la organización que es su responsabilidad como generadora de unas emisiones de gases de efecto invernadero responsables o, digamos, vinculadas al reforzamiento del efecto invernadero causante del cambio climático. Entonces, hay que hacer dos tipos de análisis. Por un lado, el enfoque, por otro lado, el alcance. Empecemos por el enfoque. En cuanto al enfoque, si hablamos de los límites de la organización, existen dos tipos, el enfoque de la cuota de participación accionaria o el enfoque de control. El enfoque de la cuota de participación accionaria es cuando la organización que está adelantando su estudio, su cálculo de huella de carbono, participa parcialmente, digamos, de una sociedad, digamos que estamos hablando de dos compañías que se han unido para generar un negocio y ese negocio genera unas emisiones, pero las dos no están comprometidas con calcular y mitigar su huella de carbono, reducir su huella de carbono, sino solo una de las dos compañías que forman la alianza, ¿no? Entonces, lo que se propone con este enfoque es que esa compañía que está decidida a, a calcular su huella de carbono lo haga en proporción a la participación que tiene dentro de la sociedad, a la participación accionaria que tiene dentro de la sociedad. Entonces, con ese criterio, establece, digamos, su parte de responsabilidad dentro dentro de las emisiones que allí se producen. Otro enfoque es el enfoque de control, y es que la empresa, la organización, se responsabiliza, asume las emisiones solo sobre las que tiene pleno control, ya sea desde el punto de vista operativo o desde el punto de vista financiero. Entonces, en este caso, no nos fijamos en la estructura accionarial, digamos, de la sociedad, sino que nos vamos a cuánto invierte, digamos, cuánto es su participación en el presupuesto de la empresa y en ese porcentaje se hace responsable de las emisiones o de qué operaciones dentro del funcionamiento de la empresa, eh, dentro del funcionamiento de la actividad, digamos, es responsable la empresa en cuestión y proporcionalmente se hace responsable de esas emisiones. Hasta ahí tiene que ver el enfoque, que es fundamental, es el paso inicial eh, para adelantar el estudio de huella de carbono. Luego vamos a hablar entonces del alcance. Y aquí entonces hablamos de emisiones directas, por un lado, por otro lado, emisiones indirectas propias y por otro, eh, emisiones indirectas no propias o ajenas, digamos. Entonces, las emisiones directas serían las del alcance 1 y son las emisiones que tienen que ver, por ejemplo, con la combustión de las propias calderas, de los hornos, de los vehículos, de la propia organización, o emisiones fugitivas, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de los refrigerantes, de aquellas sustancias que tienen ese poder de calentamiento tan elevado que veíamos al comienzo. Entonces, allá hablaríamos de fugas de aire acondicionado, por ejemplo, o fugas de metano en los conductos. El alcance 2, entonces, correspondería a las emisiones de gases de efecto invernadero indirectas, pero propias, si en ese caso básicamente son las que están ligadas a la generación de electricidad eléctrica adquirida, consumida por la empresa. Es decir, la empresa consume electricidad para producir, ¿sí? Para desarrollar su actividad productiva, y eso lo hace a través de, una, de un suministro que al mismo tiempo se alimenta de diferentes fuentes. Eso es lo que se conoce como el mix energético o la matriz energética. Entonces, por ejemplo, aquí en España, cuando yo enciendo la televisión, estoy consumiendo una energía eléctrica que me trae la distribuidora hasta aquí,
pero que proviene en este momento, en el momento en que yo hago el consumo, proviene en parte de unas centrales térmicas, en parte puede que venga de una nuclear, en parte puede que venga de una hidroeléctrica, en parte puede que venga de un parque eólico, por ejemplo, y todo eso es lo que se conoce como el mix energético. Y resulta que no todas esas fuentes son responsables de emisiones de gases de efecto invernadero. Habría que descontar entonces las fuentes renovables que forman parte de ese mix energético, como sería, por ejemplo, la hidroeléctrica o la eólica, o incluso la nuclear, que sin ser considerada en sentido estricto como renovable, lo cierto técnicamente es que no genera emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Vale? Hasta ahí tendríamos entonces el alcance 1, que son las emisiones directas, las emisiones, el alcance 2, que son las emisiones indirectas propias, y el alcance 3 viene a ser entonces las emisiones indirectas ajenas, ¿sí? Que son las que tienen que ver con otras emisiones de las que no es responsable, como por ejemplo las emisiones ligadas a la extracción y producción de materiales comprados, o sea, las materias primas tienen detrás de sí en su análisis de ciclo de vida unas emisiones que no tuvieron lugar en la propia organización, en la propia empresa, en la propia industria, por decirlo así, o los viajes de trabajo de su personal en vehículos que no son de la empresa, o por ejemplo viajes internacionales o nacionales en transporte aéreo comercial, o claramente eso está por fuera del control de la empresa. Y, y bueno, y todos los productos y servicios proporcionados por terceras firmas, por terceras empresas de las que no es responsable la empresa en cuestión, de la empresa responsable del cálculo de huella de carbono. Aquí lo vemos entonces de forma esquemática. Vemos entonces las tres modalidades, los tres alcances. Vemos el alcance 1, que es el que tiene lugar en la propia planta, por decirlo así, o en las propias plantas de la empresa que estamos considerando, o el transporte que es propiedad de la propia empresa. Entonces este sería el alcance 1. El alcance 2 es la energía eléctrica que consume la planta a partir de un suministrador y que está compuesto por un mix energético. Aquí vemos, por ejemplo, que podría ser una central de combustión o una central de ciclo combinado o una hidroeléctrica o un parque eólico o una central nuclear. Y cada mix va a tener entonces un peso diferente en cuanto a emisión de gases de efecto invernadero en función de la tipología de esas fuentes, porque unas serán generadoras de emisiones y otras no. Y por otro lado, las indirectas, que ya no tienen que ver con la empresa como tal, como los vuelos de sus empleados o los suministros, los bienes, las materias primas producidas, aportadas por otras empresas, por otras industrias. El transporte terrestre también, que no se realiza en su parque automotor, el transporte público, digamos, del personal de la empresa para llegar a las instalaciones, ese tipo de emisiones. Entonces, esto es fundamental como punto de partida para el cálculo de la huella de carbono. Y ahora ya pasamos al cálculo como tal, que es lo más sencillo del mundo. O sea, es una multiplicación de dos factores, ¿sí? De el dato de actividad por el factor de emisión. Entonces, tenemos que ese dato de actividad viene dado por un parámetro que define el grado o nivel de actividad generadora de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí se ejemplifica con la cantidad de gas natural, por ejemplo, utilizado en la calefacción. Una vez que ya se ha definido cuál es la parte de qué emisiones se hace responsable la empresa, ya sea por el criterio accionariado o de control, y se ha definido cuál es el alcance que se le va a dar, normalmente se hace en una empresa normal, no se suele hacer el cálculo para el alcance 3, normalmente se llega hasta el 2. Entonces, dentro de ese alcance 2,
entraría este concepto que sería el consumo de gas natural en la calefacción. Se entiende que claramente esta es una actividad generadora de gases de efecto invernadero y esto se afecta por el factor de emisión que viene a ser entonces ese parámetro, esa cantidad de dióxido de carbono equivalente que se genera por unidad de ese dato de actividad. Entonces, referido al ejemplo que acabamos de dar, dijimos que estábamos analizando como fuente de gases de efecto invernadero dentro de la empresa el gas natural que se consume dentro de la calefacción, por concepto de calefacción. Y sabemos cuántos kilovatios hora se han consumido de ese gas natural. Entonces ahora tenemos que afectar eso por un factor unitario que es la cantidad de kilogramos de dióxido de carbono equivalente. Siempre se va a hacer equivalente porque luego lo vamos a sumar con otro tipo de emisiones. En este caso, estas emisiones son directamente de dióxido de carbono porque estamos hablando de gas natural. Pero, por ejemplo, si esto lo sumamos con otro tipo de sustancias, de gases de efecto invernadero, como podrían ser los refrigerantes, entonces habría que convertirlos a dióxido de carbono equivalente. Y lo que se hace es, entonces, ya lo decía, el factor de emisión correspondiente a esa fuente concreta, que sería en este caso el kilovatio hora de gas natural utilizado en la calefacción. Entonces se multiplicaría la cantidad de kilovatios hora de gas natural utilizado en la calefacción por la cantidad de kilogramos de dióxido de carbono equivalente por cada kilovatio hora de gas natural utilizado en la calefacción. O sea, es relativamente, matemáticamente es muy sencillo. Matemáticamente muy sencillo. El factor de emisión, de hecho, tampoco es complicado. Esto aparece en tablas que se actualizan anualmente porque no es constante en el tiempo. Esto normalmente aquí en España lo publica el Ministerio de Industria anualmente en asocio con el Ministerio para la Transición Ecológica. Y lo más complicado puede ser el dato de actividad, pero tampoco es cosa del otro mundo. O sea, por decir algo, si tenemos instalado, si tenemos implementado un sistema de gestión de calidad, dígase ISO 14001, por ejemplo, pues entonces ya tenemos mucho ganado, porque se entiende que dentro de esa identificación y evaluación de aspectos ambientales de la empresa, si este fuera un aspecto ambiental significativo, pues necesariamente estaría documentado y habría objetivos fijados en torno a esto, ¿no? Entonces, aquí hablamos, por ejemplo, ya poniéndolo, aterrizándolo, digamos, a un ejemplo concreto. Si hablamos del alcance 1, entonces tendríamos, por ejemplo, el desplazamiento de vehículos, el consumo de combustible, los fósiles, de combustibles fósiles en instalaciones fijas como calderas, por ejemplo, la utilización de biomasa, la refrigeración, la climatización. Aquí vemos todo un abanico, digamos, de actividades donde se producen, donde se generan emisiones de gases de efecto invernadero. Esto dentro del alcance 1 y en el alcance 2 pues tendríamos el consumo eléctrico. Básicamente sería eso, que ya dijimos que llega a través de un distribuidor y proviene de un mix energético donde participan diferentes fuentes. Cada una de esas fuentes tiene un determinado comportamiento en materia de generación de gases de efecto invernadero. Y hablando de la norma ISO, de la norma ISO 14001, que digamos, establece la metodología para implantar un sistema de gestión ambiental. Tenemos que muy al hilo de esa norma ISO 14001, dentro de la misma familia de las ISO 14000, tenemos la ISO 14064-1 del año 2006, que lo que hace es fijarnos los procedimientos para hacer este cálculo de la huella de carbono. O sea que si tenemos implementado un sistema de gestión ambiental con arreglo a la norma ISO 14001 de 2015, entonces digamos que ya tenemos dentro de la lógica empresarial ya tenemos instalada, ya tenemos incorporada
la metodología ISO y podríamos de una manera relativamente sencilla y en el marco de esa metodología, pues calcular la huella de carbono. También existe otra norma ISO que ya no es de la familia 14.000, sino la 50.001, que es específicamente como sistema para los sistemas de gestión energética, que tiene la misma lógica que es un ciclo que implica planificar, actuar, verificar y corregir. Y entonces, esa mecánica, digamos, de la ISO 50001 para la gestión eficiente de la energía concretamente, también se puede articular dentro del sistema de gestión ambiental de la ISO 14001. Entonces, o puede ir en paralelo o puede formar, digamos, un componente, un módulo, por decirlo así, dentro del sistema de gestión ambiental del conjunto de la empresa. Al hilo entonces del cálculo de la huella de carbono, que tiene en últimas como objetivo final la reducción de las emisiones por cuenta de la empresa, entonces se plantea un plan de mejora con diferentes pasos, una secuencia lógica para, para abordar el problema. Parte entonces de fijar la línea base, que hacer un diagnóstico de la situación en cuanto a lo que tiene que ver con generación de gases de efecto invernadero por la actividad de la empresa, de la organización, identificar los puntos críticos. Por eso decía que si ya estuviera implementado un sistema de gestión ambiental a la luz de la ISO 14001 o a la luz de EMAS aquí en Europa, entonces, pues lo que ya tendríamos mucho adelantado, tendríamos mucho ganado, porque los aspectos ambientales significativos de ese sistema de gestión ambiental, pues vendrían a ser esos puntos críticos de cara a la estimación de la huella de carbono. Luego se definirían las medidas correctivas, ya se sabe cuál es la situación, dónde se producen las mayores emisiones. Entonces se toman medidas correctivas, como puede ser, por ejemplo, un cambio tecnológico y cambiar a tecnologías que sean menos contaminantes, por decir algo, cambiar la flota automotriz al sistema eléctrico, por ejemplo. Todo eso contribuiría como medida correctiva. Se formularía un plan de acción. Esas metas, esos objetivos se irían programando en el tiempo con diferentes horizontes, digamos, a corto, mediano y largo plazo. Se elaboraría un plan de comunicación interna y externa, ¿sí? Porque para que esto funcione, la gente tiene que estar concienciada del problema y del compromiso y de la conveniencia que esto trae en primer lugar para la empresa, pero si lo vemos en sentido amplio, también para la comunidad, para la sociedad y en últimas para el planeta, ¿no? Y esto lleva aparejado necesariamente un seguimiento y control. O sea, es un ciclo que parte de la decisión de un plan de mejora continua y pasa por todas esas fases y se está revisando y lo que haya que corregir, pues se sigue corrigiendo, se ajusta y se sigue revisando. De eso se trata. Ya recapitulando, tendríamos estos diferentes pasos, digamos, para calcular la huella de carbono y formular un plan de mejora. Se partiría de la identificación de los límites de la organización, ya lo dijimos, ¿sí? Con el enfoque accionarial o de control. Y se fijarían a continuación los límites operacionales. Ya decíamos que sería de alcance 1, alcance 2 o alcance 3, según el tipo de emisiones que se estuvieran abordando. De alcance 1 serían las emisiones directas, de alcance 2 serían las emisiones indirectas propias y de alcance 3 las emisiones indirectas ajenas. Luego se cuantificarían las emisiones y las remociones, o sea, se fijarían unas metas con unas posibles acciones de reducción y finalmente se emitiría un informe sobre esas emisiones que en el caso de España, por ejemplo, se puede hacer ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y con eso incluso se alcanzaría, con el solo hecho de calcular la huella, estando esta auditada, certificada, eh, se alcanzaría un certificado de buena práctica, por decirlo así,
de parte de la autoridad ambiental competente, que en este caso sería el ministerio. Ya por lo último, tenemos la inscripción en el registro. Esto es aplicable concretamente a España y al ordenamiento, al marco jurídico ambiental de España, pero digamos que en cuanto a lógica, digamos, de trabajo, pues puede servir de referente para otros países también. Y de lo que se trata es de un registro de huella de carbono, de las huellas calculadas por esta metodología, ¿sí? Compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono. Y todo esto está estipulado, está demarcado por el Real Decreto 163 del 14 de marzo de 2014. O sea, esto está muy tasado y está muy establecido por una norma ambiental y busca dos objetivos. Eh, puede ser el primero, se puede llegar hasta el segundo o se puede quedar solo en el primero, una empresa. El primer objetivo sería recopilar las iniciativas de las organizaciones españolas de diversa, de diversa índole, porque en esto caben empresas de todo tipo con ánimo de lucro, pero también administraciones públicas o incluso organizaciones no gubernamentales también o pymes. Y lo que busca es llevar, digamos, como un inventario de esas iniciativas de cálculo de huella de carbono en una primera instancia y puede llegar simplemente hasta eso, hasta calcular la huella de carbono, pero como un segundo objetivo, y a eso se puede, digamos que opcionalmente se podría también llegar, se podría también aspirar, y es promover la compensación parcial o total de la huella de carbono. Es decir, una empresa calcula su huella de carbono, puede quedarse ahí, si ha sido auditado, eso le da la posibilidad de obtener un certificado por parte del ministerio, pero puede dar un paso más y es compensar esa huella de carbono. Y para eso entonces el mismo ministerio le ofrece un catálogo de proyectos forestales que actúan como sumideros. Entonces, la empresa dice, yo tengo esta huella de carbono por cuenta de todas mis actividades, o sea, yo genero estas emisiones de carbono y las voy a compensar con este proyecto forestal. Entonces puede llegar incluso hasta ese punto. ¿Qué requisitos hay para la inscripción? Lo que acabo de decir, debe haber una verificación externa de esa huella de carbono por parte de una firma auditora, de una firma acreditada externa. Esto no aplicaría para las pymes, para las ONGs o las administraciones públicas, pero y aplicaría para el resto. O sea, todas las demás empresas que no sean ni pyme, ni ONG, ni administración pública tienen que auditarse necesariamente para poder inscribirse. Y aparte de eso, formular un plan de mejora. O sea, ahí ya llegaría a cumplir el objetivo 1. Pero también puede implementar la compensación, la adquisición de toneladas de dióxido de carbono equivalente resultantes de proyectos forestales, a partir de ese catálogo que ofrece el Ministerio para la Transición Ecológica. Y esto ya daría, digamos, un alcance mayor. Ya ahí estaríamos hablando entonces de llegar al segundo objetivo. Una iniciativa interesante, y con esto ya cierro, es la campaña Business Ambition for 1.5 grados centígrados, que es una iniciativa surgida en el seno del Pacto Global, que es un pacto de buenas conductas de las Naciones Unidas, de buenas conductas empresariales. Es un decálogo de 10 puntos que abarca temas de derechos humanos, de condiciones laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y dentro de ese marco se ha puesto en marcha esta campaña que lo que hace es de modo voluntario, porque todo esto es voluntario, o sea, todo lo que proponga el Pacto Mundial, Pacto Global, es de carácter voluntario, pero entonces dentro de esa voluntariedad, la empresa se compromete a, a establecer estrategias internas de reducción de emisiones con vistas a no superar ese 1,5 grados del que hablaba el Acuerdo de París que mencionamos hace un rato. Y entonces existen dos niveles de compromiso.
Uno que fija objetivos en el corto y medio plazo, y otro que ya es más ambicioso y que aspira a compromisos de largo plazo, siempre apuntando a que para el año 2050 eh, el balance neto de emisiones sea cero. Es decir, que como mínimo se absorban tantas toneladas de dióxido de carbono equivalente como las que se emiten. Entonces, pues es una iniciativa, ya digo, voluntaria, pero es interesante y digamos que desde el punto de vista de la responsabilidad ambiental de la empresa, pues tiene mucho sentido, ¿no? Y dicho esto, no sé cuál será aquí vienen entonces una serie de referencias sobre todo lo que hemos hablado para quien quiera profundizar en estos temas, y yo mismo estaría pues en disponibilidad de resolver alguna inquietud aquí mismo o luego vía email si la escuela establece el mecanismo para ello. Muchas gracias.